Y precisamente para dialogar sobre el Día de la Niña y los derechos a los que las niñas deben acceder, nos acompaña en nuestros estudios de Telediario Estelar Nicolás Reyes. Él es consejero nacional para la igualdad intergeneracional. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Bienvenido. Queremos saber cuál es la realidad de las niñas en nuestro país. Mariuxi, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven en esta noche. Bueno, es un día muy importante. Justamente en la mañana estuvimos en un evento en la Asamblea Nacional en donde las propias niñas pudieron hablar sobre lo que les está sucediendo. Las niñas que llegaron de distintas provincias del país precisamente mencionaban eso, es decir, poder tener como sociedad ecuatoriana, revisar qué es lo que está pasando con las niñas en este país. Y lamentablemente las sociedades latinoamericanas, luego vamos a hablar un poquito más de cifras, seguimos siendo sociedades altamente inequitativas, en donde las niñas en los distintos países tienen mayores vulnerabilidades, lamentablemente, vulnerabilidades que pasan por tener, por ejemplo, mayor horas de trabajo en sus casas, mayores... Se les delega deberes, tareas. Se les delega tareas como que estuviera naturalizado que la niña tiene que hacer las tareas domésticas mientras que el niño varón no tuviera que hacerlas. Están más expuestas evidentemente al tema de violencia sexual en países como el Ecuador, en donde hay tasas que se están hablando de 4.000 casos de violencia sexual, ¿no es cierto?, desde el 2014 7 de cada 10 niñas al 2018. Sufren de violencia sexual. Sí, entonces realmente son datos alarmantes, Mariuxi, a la ciudadanía que nos está viendo, que lo que debe hacernos es precisamente no solo tener un día de conmemoración de las niñas, sino que sea un debate permanente de decir cómo podemos como sociedad avanzar, ¿no es cierto?, y erradicar este tipo de inequidades que sufrimos. Por eso es importante que no se quede en la retórica, que no se quede simplemente en estas campañas que se ejecutan al momento de que se está celebrando, en este caso, el Día de la Niña. En nuestro país se han realizado varias actividades, hemos visto cómo las funcionarias, autoridades han dado un paso al costado y les han dado el espacio para que las niñas se empoderen de esta realidad y de esta lucha por sus derechos, ¿no? Donde se pide simplemente equidad, no ser más que los niños, sino caminar juntos. Sin embargo, existe un informe que se presentó en la Asamblea Nacional, ANPETRA. ¿Recogieron propuestas de ustedes? ¿De qué forma se realizó? Bueno, nosotros hemos participado desde el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, hemos participado activamente en la discusión de ANPETRA. Primero, nosotros valoramos muchísimo la creación de esta comisión ANPETRA en la Asamblea Nacional. Para quien no conoce, esta es una comisión que surge precisamente de denuncias de abuso sexual en el sistema educativo, y esta comisión logró revisar 70 casos, 70 expedientes de abuso sexual y logró profundizar para ver qué es lo que está pasando en el país. Y el diagnóstico es clarísimo. El diagnóstico es de que desde hace décadas esta problemática era una problemática oculta, era una problemática que estaba en la opacidad a nivel nacional. Y era una problemática que estaba naturalizada, ¿no? En el sistema educativo hemos visto también cómo han salido casos dentro de la iglesia también, ¿no es cierto? Lo hemos visto en Azuay, antes de ayer estamos viendo nuevamente casos en planteles adolescentes que por una nota en universidades tienen que acceder a este tipo de violencias, no solamente es física, porque eso es importante también que tenemos que de alguna forma aclarar, sino emocionales, psicológicas. Sí, entonces en esta comisión básicamente el día de hoy se entregó el informe y lo que dicen es, primero, el diagnóstico es alarmante, ¿no? Es decir, las cifras que se denuncian primero no son la totalidad, se denuncian alrededor del 50% de denuncias quedan en la oscuridad. La gente muchas veces no denuncia porque no tiene confianza en el sistema judicial, porque tiene distintos tabús, ¿no es cierto?, sociales que hace que no denuncien, y entonces hay muchos casos que todavía están ocultos. La primera recomendación, ¿no es cierto?, que se hizo fue la creación de una comisión de la verdad que investigue, ¿no es cierto?, a profundidad todo lo que está pasando en el sistema educativo, en la iglesia, ¿no es cierto?, que investigue a profundidad todo lo que está pasando también en otro tipo de espacios, como los espacios deportivos, que en otros países han hecho investigaciones a profundidad, o en las familias. Lo primero que hay que decir es la dimensión de la violencia sexual en este país es una dimensión muy grande, ¿no es cierto?, y hay que investigarlo a profundidad.
Es lo primero. Lo segundo es contar con justicia especializada. Este país necesita volver a la justicia especializada con jueces, juezas que tengan especialidad en materia de niñez y adolescencia y que tengan también, ¿no es cierto?, toda la capacitación para cuando llegue un caso de violencia sexual poder atender a la víctima, ¿no es cierto?, y protegerle de manera inmediata. Es decir, manera directa. En este caso se necesitan dos elementos. Uno, sancionar a quienes sean criminales sexuales, porque eso es lo que son criminales sexuales, sancionar con todo el rigor de la ley y proteger de manera inmediata a las víctimas. Y esa protección debe pasar por no revictimizar, porque las instituciones no vuelvan a revictimizar a las personas y por darles esa protección psicológica, emocional y judicial que necesitan. Ahora, Nicolás, estábamos viendo el día de hoy también en un trabajo precisamente como parte de las actividades por el Día de la Niña y conocíamos sobre la asignación de Berenice Cordero al Instituto Interamericano. ¿Esto abre mayores posibilidades para poder ejecutar precisamente este plan de acción? Por supuesto, el país ha tenido esta buena noticia. Es una buena noticia que la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, que justamente tiene la rectoría sobre los temas de niñez y adolescencia en este país, ha sido designada como la presidenta del Consejo del Instituto Interamericano de la OEA, de los niños, niñas y adolescentes. Estuvimos recientemente en un evento en donde estuvieron todos los países, 33 países, y por vía democrática se presentaron dos candidaturas, la de Honduras y la de Ecuador. Los distintos países votaron y la votación salió favorable para Ecuador. Básicamente fue por la propuesta, ¿no es cierto?, que se hizo desde Ecuador, que hizo la ministra Cordero, que estuvo enfatizada en tres ejes. Lo primero es que la región de manera inmediata tiene que tratar los temas vinculados con la movilidad humana. Estamos viviendo en la región la mayor movilidad humana de toda la historia a nivel de Latinoamérica. El éxodo, por ejemplo, instituciones como ACNUR, lo que dicen es que el éxodo que están saliendo de distintos países, de Venezuela, de Nicaragua, de otros países como Colombia, que el conflicto ha sido prolongado, es el mayor éxodo de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos. ¿Y tienen ustedes cifras precisamente donde se demuestra la situación? Sí, por supuesto. En Venezuela han salido lo que va, digamos, en estos meses más de 2 millones de personas y obviamente en esas cifras van también niños, niñas y adolescentes. Entonces, la primera propuesta es, como región, tener una política y regresar a mirar a que los temas de movilidad humana hay que tratarlos con toda, ¿no es cierto?, la consistencia y con toda la responsabilidad que eso merece. Lo segundo, el tema de violencia. En el año 2017 vino el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas acá al país y uno de los elementos que destacaban es que si bien ha habido avances en políticas universales como salud, educación, acceso a los temas de inclusión social, hace falta muchísimo trabajar sobre los temas de violencia. En países latinoamericanos y en países como el Ecuador, todavía 5 de cada 10 niños y niñas son violentados de alguna manera, sea por golpes, sea con insultos. Hay casos, digamos, que las familias, por ejemplo, les bañan con agua fría, les dejan dormir en sitios que no son adecuados para los niños y niñas, y eso efectivamente lo que hace es lacerar, dañar emocionalmente y físicamente a los ahí, niños. Entonces, Nicolás, porque si una de las consignas es que crezcan las niñas en entornos saludables, y este entorno saludable, pues por supuesto, es el hogar, es su casa, es sus padres, cómo los crían. ¿De qué forma ustedes trabajan desde la familia, más allá de lo que se realiza como planes de acción en las instituciones educativas? Sí, evidentemente lo que hay que hacer aquí es atender, ¿no es cierto?, a lo que dice la propia Constitución. Es decir, para los derechos de los niños, niñas y adolescentes se necesita trabajar en tres ejes, ¿no es cierto?, en la familia, en la sociedad y en el Estado. Obviamente el Estado como responsable de la garantía de derechos. Eso es importante y para los temas de violencia se necesita implementar, por ejemplo, lo que se está haciendo desde el propio Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que se conoce como escuelas de familias. Esto es, tener un acercamiento con las familias, conversar sobre los temas que están pasando, conversar sobre prevención de violencia y conversar sobre todo también, ahora que estamos justo en el Día de la Niña, sobre la equidad de género, que es fundamental. Es decir, el tema de marcar, todavía seguimos siendo una sociedad altamente machista, hay que persistir
en el hecho de socializar los temas de equidad de género. Otro elemento fundamental, ¿no es cierto?, son los temas de los servicios. Es decir, los servicios, en este país se tiene servicios de educación, de salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social en las 24 provincias. Cuando hay algún caso, eso se necesitan protocolos, ¿no es cierto? Cada ministerio necesita expedir protocolos que cuando encuentran algún tipo de casos de violencia sexual, de violencia física, psicológica, inmediatamente activar el sistema de protección. ¿Cómo proceder? Porque en el caso, por ejemplo, de las niñas, el 47% de niñas denuncia violencia en sus hogares, en las escuelas y también en los espacios públicos. El 42% no denuncia porque tienen miedo, por ejemplo, a ser retiradas del sistema educativo. ¿Cuáles son esos protocolos? Entonces, ¿de qué manera se activan? Ahí viene la especialización. Hablábamos anteriormente de las recomendaciones de ANPETRA. Una de las recomendaciones es, por ejemplo, una mayor especialización en los departamentos, en los DECES, departamentos de consejería estudiantil, que hay psicólogos, que hay docentes, porque los niños y niñas generalmente no denuncian muchas veces con palabras cuando han sido víctimas de abuso sexual. Lo expresan, ¿no es cierto?, por medio de su comportamiento, lo expresan por medio de dibujos, lo expresan por medio de otro tipo de expresiones que no son como la del adulto que dice, esto me pasó. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener lo que se conoce en otros países como la escucha activa, es decir, cualquier persona, cualquier funcionario, servidor público, cualquier, digamos, trabajador que sienta, ¿no es cierto?, que algo está pasando con un niño, que no le ve bien a ese niño, a esa niña, que inmediatamente pueda articular, ¿no es cierto?, que pueda evidentemente llevarle donde las autoridades, si es que ya es un caso de violencia, si es que le ve, por ejemplo, que el niño o niña está con laceraciones, que el niño y niña está con un comportamiento muy complicado, inusual, y también denunciar en las juntas cantonales de protección de derechos que existen también en todo el país, denunciar también al ECU 911, también obviamente son canales de denuncia, y denunciar en cualquier, digamos, instancia también de fiscalía para estos casos. Entonces, lo primero que hay que hacer es el tema de tener sensibilidad. Si nosotros vemos que un niño o niña, incluso en la calle, en un espacio educativo, en una oficina, que no está bien, necesitamos activarnos, ver qué está pasando y evidentemente denunciar a las instituciones correspondientes. El seguimiento que ustedes realizan desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es sostenido, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, porque lo importante es saber si ha valido o no la pena estas denuncias que han llegado por abusos sexuales de maestros en los colegios y en las escuelas a las niñas y niños. ¿Han tenido resultado? Sí, por supuesto. Parte de lo que se dijo en el informe ANPETRA, desde la Asamblea Nacional también hicieron muchas recomendaciones a las distintas instituciones, en este caso al Consejo. Precisamente nosotros activamos y fortalecimos todo lo que es el tema de seguimiento a los casos. Nosotros tenemos una mesa técnica también que se conoce bajo el nombre de Más Unidos, Más Protegidos, liderado por el Ministerio de Educación, en donde se trabaja también el seguimiento a casos. Cuando nosotros nos llegan casos de vulneración de derechos, inmediatamente nosotros primero ponemos, como es el mandato de cualquier institución, y así hay que hacerlo, en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, y solicitamos información a las entidades correspondientes, si es que es algo que ha sucedido en los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación o de cualquier otra institución pública, solicitamos, ¿no es cierto?, de manera inmediata la información para poder hacer el seguimiento respectivo de este tipo de casos. Ya para finalizar esta entrevista, es importante saber cuál es el objetivo, cuál es la meta, porque, bueno, el Día de la Niña se cumple con varias actividades, este día con la colaboración de las autoridades, del Estado, del Gobierno, pero ¿cuál es el propósito a largo plazo? Bueno, el propósito a largo plazo indudablemente es, primero, ¿no es cierto?, elevar el nivel de atención a la niñez en este país. Vuelvo a insistir, en los últimos años se han tenido avances muy importantes en políticas de universalización, salud, educación, pero tenemos deudas gigantes como país y como sociedad. El gran desafío es precisamente ir reduciendo ese tipo de brechas, reducir, ¿no es cierto?, los índices de violencia. A veces las sociedades dicen, bueno, es algo que está pasando todos los días, entonces ya no se puede hacer nada. Eso no es verdad. Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, ¿no es cierto?, para buscar soluciones. Y eso implica que, por ejemplo, en los casos de violencia se tiene que aumentar los presupuestos, ¿sí?, aumentar los presupuestos de las instituciones públicas para atender este tipo de casos, sensibilizar a la población tiene una corresponsabilidad, es decir, en esto no hay solo un responsable, no es que el Estado, la sociedad o digamos la familia de por sí son los únicos responsables, somos todos responsables. Lo segundo es reconocer esa responsabilidad colectiva
Y lo tercero, indudablemente, es el tema de la sensibilidad. Si es que nosotros no estamos, ¿sí?, sensibilizados a lo que está pasando, las realidades no van a cambiar nunca. Necesitamos un gran cambio cultural en donde no veamos a los niños como objetos, no veamos a los niños como, digamos, sujetos sometidos, sino como sujetos de derechos. Ese es el gran cambio paradigmático que hay que hacer en este país. Los niños y niñas son sujetos de derechos y además necesitan atención prioritaria, que implica que la sociedad en su conjunto tiene que atender de manera prioritaria las necesidades de los niños. Entonces, lo resumiría en 3 ideas: mayor inversión social, ¿no es cierto?, mayor sensibilización a la población en su conjunto y evidentemente también, ¿no es cierto?, buscar una movilización de todos los sectores. Los medios de comunicación son un actor fundamental para poder atender esta problemática. Estaremos siempre apoyando. Cuenta con eso. Muchísimas gracias, Gracias por el Mariusi. espacio, por compartir precisamente todos estos datos alarmantes, pero que son reales y necesario que todos los ciudadanos ecuatorianos conozcamos. Nicolás Reyes con nosotros. Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias.